El tren silbó al aminorar la marcha, el vapor se enroscaba como fantasmas inquietos en el aire fresco de Wyoming. Julia May Crowley bajó del último vagón, su mano enguantada se apretó alrededor del asa de su maltratada bolsa de viaje. Llevaba su mejor vestido azul, una cosa de cuello alto con un delicado encaje en los puños, desteñido ahora con el tiempo y lavando el dobladillo. Cepilló el polvo del andén de la estación Rollin, pero no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en el futuro que le habían prometido. Alisó la carta doblada en su bolsillo con dedos temblorosos, como si la tranquilidad pudiera estar en tinta y pergamino. La carta había llegado hace 4 meses, enviada por un hombre llamado Arland Pique, un ranchero viudo que necesitaba compañía, tareas domésticas y una mano firme. Tenía rojo, quería una novia, la había visto en el anuncio matrimonial clasificado y respondió con palabras tan amables, con tanta calidez que Julia lloró cuando las leyó. No pensó que un hombre volvería a escribirle una carta así, no a los 52. Se ajustó el sombrero de ala ancha, rígido por la mugre del viaje y la observó alrededores. El pueblo era crudo y sin adornos, 2 salones, una iglesia, una tienda de comestibles con un letrero torcido. El polvo se aferraba a todo, no había nadie esperándola. Se quedó de pie torpemente, la única pasajera que quedaba mientras el tren gemía y jadeaba al partir. Un grupo de jóvenes en el porche del salón cercano resoplaban y susurraban entre sí, sus miradas le erizaban la piel. Julia Crowley, la voz de un hombre llamó detrás de ella, se giró bruscamente, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Arland Pique, era más alto de lo que imaginaba, con una cara morena, cabello color arena y un bigote grueso que se curvaba en los bordes. Llevaba un abrigo marrón claro, botas que habían visto millas duras y un revólver en su cadera. Un hombre respetable por las apariencias, pero en el momento en que sus ojos se encontraron algo se enfrió dentro de ella. La miró con el ceño fruncido que comenzó pequeño y se profundizó por el segundo. Su mirada viajó sobre su rostro, su cabello canoso, la ligera encorvadura en su espalda que intentó con tanto esfuerzo ocultar. Pensé que eras más joven, dijo rotundamente. La boca de Julia se entreabrió. Nunca preguntaste mi edad. No necesitaba, murmuró mirando la carta que sostenía. Pensó que era la señorita Sprint, sus mejillas ardían. Me escribiste señorita Pique, dijiste. Sé lo que dije. Él apartó la mirada, el rostro se endureció. No esperaba a alguien de la edad de mi M. Se tragó el escozor. Escribiste de querer compañía, de querer a alguien estable. He sido ambos, soltó una breve risa sin humor. Estable, seguro, pero lo que yo quería era alguien que me diera hijos, no alguien que hubiera terminado con ese tipo de vida. Las palabras la golpearon como una bofetada detrás de ella. Los chicos del bar se reían entre dientes ahora sin siquiera intentar ocultarlo. Un silbido bajo, dijo Julia Arlón, su voz rígida por la finalidad. No soy de los que humillan a una dama, pero no puedo casarme contigo, simplemente no funcionaría. Ya lo has hecho, dijo ella en voz baja. Me humillaste, se inclinó el sombrero torpemente. Pagaré tu viaje en tren de regreso al este. Vendí todo lo que tenía para llegar aquí, espetó, voz tensa. No hay nada a lo que regresar, pero el ya se estaba alejando. Ella estaba sola en el andén. El peso de cada año que había vivió acomodándose sobre sus hombros como una manta de plomo. Uno de los chicos llamó. Necesito ayuda para llevarte en esa bolsa, señora. Seguido de más risas, agarró su bolsa de viaje más fuerte y salió del andén, su columna recta, ignorando las lágrimas que ardían detrás de sus ojos. No tenía idea de a dónde iba. Al atardecer sus botas estaban cubiertas de polvo y su estómago un dolor hueco. No había comido desde que el tren se detuvo en la mañana. Vagó por las afueras de la ciudad tratando de encontrar un lugar tranquilo para sentarse, pensar, planificar su baúl. Lo poco que le quedaba en el mundo se había ido. Tomado supuso cuando lo dejó en la estación en busca de Arland. Se sentó en el borde del lecho de un arroyo seco. Mirando el horizonte, el viento golpeó su sombrero y jugó con los mechones sueltos de cabello rubio, plateado alrededor de sus orejas. Los coyotes aullaron en algún lugar en la distancia. Julia Crowley había sido muchas cosas: una esposa, una vez una madre, brevemente una costurera, una enfermera para sus vecinos moribundos, pero esta humillación, esta dolorosa soledad roedora, esto era algo nuevo. Toda una vida de silencio, de hacer lo correcto, de mantener sus manos juntas, su regazo y su barbilla alta. La habían traído aquí, a un tramo de tierra agrietada bajo un cielo que oscurecía, en un pueblo que no la quería. Debería haberse quedado en casa. Se dejó desvanecer como todas las demás mujeres olvidadas. Un relámpago brilló a lo lejos en las nubes, seguido por el bajo y distante estruendo del trueno. Necesitaba refugio, su orgullo había recibido suficiente paliza. Se levantó rígidamente y comenzó a caminar hacia la luz que vio parpadear en la ventana de una cabaña distante más allá del borde del pueblo. Pero antes de que pudiera llegar al camino, una voz la llamó desde la oscuridad. Hombre perdido. Se giró bruscamente. El corazón le dio un vuelco.
un hombre salió de las sombras de un bosque de algodón. Sus caballos hv suaves sobre la tierra compacta, la linterna colgando de su silla de montar, gamuza lo tiñeba de oro y sombra. Parecía tener unos 50 años, delgado y de hombros cuadrados, con ojos que captaban la luz lo suficiente como para mostrar su agudeza, llevaba un abrigo oscuro. Espolvoreado con arenilla de trail y un rifle estaba colgado en su silla de montar. No me acerco sigilosamente a la gente. Señor, dijo, voz firme a pesar del temblor en su vientre, no quería escabullirme. Respondió con calma: acabo de verte caminando hacia Gulch peligroso por aquí después del anochecer he visto cosas peores, dijo enderezándose. Creo que la estudió un momento más y luego desmontó. Nombre Thomas Becket, tengo una cabaña no muy lejos de aquí, tengo comida, calor, un fuego, pareces que podrías usar los tres. Ella dudó. No espero nada, añadió sintiendo su pausa, solo un lugar para secarse, esta tormenta va a estallar pronto. Miró hacia el cielo, las nubes se agitaban como tinta hirviendo, el viento se había vuelto amargo y a decir verdad no tenía fuerzas para discutir la oferta. Supongo, dijo finalmente. Gracias, señor Becket. Él asintió y le ofreció la mano para montar detrás de él. Ella dudó de nuevo, pero luego puso su mano en la de él. El contacto inesperadamente cálido. El viaje fue silencioso salvo por el viento y el golpe rítmico de los cascos. Su cabaña apareció justo cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, una modesta estructura de madera tosca y piedra, luz brillando a través de ventanas aceitadas. Adentro el aire estaba denso con el olor a humo de leña y estofado de conejo. El estómago de Julia gruñó. Siéntate, dijo, te buscaré una manta. Ella obedeció dejándose caer en la robusta mecedora cerca del fuego. El calor la hizo como una ola derritiendo el frío que se había filtrado en sus huesos desde la estación. Thomas le entregó una taza de café. Hay una colcha en la cama. Si la quieres. Ella sorbió lentamente el calor amargo despejando la niebla en su pecho. No eres de aquí. Él dijo que no. Ella respondió estaba destinada a ser, pero el hombre cambió de opinión. No preguntó por qué tengo 52 años. Ella agregó: en caso de que te lo preguntes, no era eso. La silenció. Lamento que te trataran mal. Él dijo: hay demasiados tontos aquí afuera. Creo que una mujer deja de enmarañarse el pelo y después de los 40. Julius sonrió levemente. Algún pensamiento de GD. Coincidir a los 30. Se quitó el abrigo, lo colgó junto al fuego. Mi esposa falleció hace 5 años. Fiebre. Desde entonces solo yo y el trabajo. Sé algo de ese tipo de silencio. La miró, luego la miró de verdad y asintió. Afuera el trueno crujió, la lluvia golpeó el techo. Adentro dos extraños sentados junto al fuego, luz cocida por la soledad y el frágil hilo de Julia. Se reclinó en la silla y exhaló. No había encontrado lo que venía a buscar, pero alguien la había encontrado y la tormenta apenas comenzaba. El fuego crepitaba suavemente en el hogar de piedra, el único sonido dentro de la pequeña cabaña además del tamborileo constante de la lluvia en el techo. Julia estaba sentada envuelta en una colcha de retazos descolorida, sus manos enroscadas alrededor de una taza de hojalata de café que hacía tiempo que se había entibiado, aunque ella continuaba bebiéndolo con un ritmo ausente. El calor de este, por muy débil que fuera, la anclaba al presente. Thomas Becket se movió con silenciosa eficiencia. Era un hombre acostumbrado al silencio y a la soledad, pero no imperturbable. Por él colocó otro leño en el fuego, empujándolo con el atizador con cuidado. De no mirarla directamente, notó la postura de sus hombros anchos y cansados, como si llevara más peso del que el rancho le exigía. ¿Puedo ayudar? Ella ofreció suavemente señalando la olla que hervía a fuego lento sobre la llama. Ya has hecho suficiente, eres invitado. Él respondió sin girarse. Los invitados no trabajan la primera noche. La respuesta fue amable, pero había algo en la forma en que lo dijo, suave, firme y sin espacio para argumento, que la hizo acomodarse en una silla. Afuera la tormenta rugía. En serio, ahora el viento silbaba a través de las grietas de la madera y la lluvia golpeaba el techo en un ritmo insistente y salvaje. El oeste no hizo nada a medias, ni tormentas, ni amor, ni desamor. Thomas regresó con 2 tazones etiquetando nuestro estofado que olía a conejo, patatas y salvia. Ella aceptó el suyo con un gesto de agradecimiento y dio el primer bocado, sorprendida por la riqueza. El hambre agudizó el sabor. No se había dado cuenta de lo vacía que se había sentido hasta ahora. Comieron en silencio durante unos momentos, el tipo de silencio que se sentía ganado en lugar de incómodo. Colgaba entre ellos como una manta compartida, andrajoso en algunos lugares, pero cálido. ¿Estabas casado? Casado, dijo finalmente, no una pregunta sino una afirmación. Si él respondió 10 años. Hannah murió una fiebre. Ella era fuerte, la hija de un ranchero, más inteligente que yo. ¿Qué pasó? El médico dijo que fueron los pulmones, llegaron repentinos, se la llevó más rápido de lo que pude luchar. Julia asintió. Perdí
A un hijo hace años un niño 2 veranos se enfermó y el mundo nunca pareció el mismo después de sus ojos se conocieron y algo pasó entre ellos comprensión no de las circunstancias sino de un dolor del tipo que vive en la médula lo siento dijo yo también respondió ella afuera la tormenta continuó implacable Thomas se acercó y puso otro leño en el fuego sus manos firmes a pesar del temblor en el viento afuera tienes gente en el este no dijo mi hermana falleció el invierno pasado mi hermano bueno. Él era amable hasta que necesitó algo y luego no lo fue no queda nadie tomó otro bocado de estofado excepto yo has recorrido un largo camino para un hombre que no tuvo la decencia de cumplir su palabra pensé que tenía una segunda oportunidad dijo ella en voz baja pensé que tal vez alguien podría verme te veo dijo sin pausa las palabras no eran románticas no del todo pero eran honestas ella miró fijamente las llamas los destellos de oro y naranja bailando como recuerdos no podía sujetar sus manos a por un resfriado aunque el calor del estofado había comenzado a aliviar la rigidez aún permanecía el dolor en su pecho el dolor de ser juzgada indigna de que su esperanza sea sopesada y encontrada queriendo Thomas se puso de pie y comenzó a aclarar los platos Julia Rose para ayudar y esta vez él no la detuvo juntos se movían con un ritmo tranquilo de dos personas acostumbradas a hacer todo solas y sorprendidas por lo natural que se sentía hacer algo al lado de la otra mientras secaba. Los cuencos sus ojos escanearon la cabaña era pequeña pero bien cuidada las herramientas estaban colgadas cuidadosamente en la pared del fondo un rifle descansaba sobre la puerta una cama individual estaba metida en la esquina el edredón tirado hasta un baúl al pie no había fotografías ni baratijas solo lo esencial y el hombre que los mantenía funcionando no eres mucho. De desorden notó nunca tuve el lujo de eso respondió con una sonrisa de arroz esa sonrisa tiró de algo dentro de ella no era guapo en la forma en que recordaba que eran los hombres jóvenes pero tenía un rostro moldeado por el viento hijo y decisiones difíciles y había amabilidad allí amabilidad que no había visto en años después de que los platos estuvieron lavados le sirvió otra taza de café y asintió hacia la mecedora dormirás mejor junto al fuego y tú preguntó tengo otra manta el piso no está tan mal te arruinarás la espalda ya está arruinado ella sonrió ante eso y él asintió como si estuviera complacido de habérselo ganado. La tormenta comenzó a amainar. Su furia disminuyó a golpes dispersos y retumbos distantes. El aire dentro de la cabaña se volvió más denso con comodidad. Thomas sacó la manta de repuesto del baúl y la extendió cerca del fuego. Julia lo observó sin saber qué decir o hacer. No había un mapa de ruta para momentos como estos. No había etiqueta para dos personas rotas compartiendo calor después de un día que intentó romperlos. ¿Por qué no te volviste a casar?, preguntó suavemente. Él miró fijamente al fuego por un momento antes de responder. No pude encontrar una razón lo suficientemente fuerte como para intentarlo de nuevo hasta esta noche. Tal vez. Su respiración se cortó no por adulación sino por el simple peso de sus palabras. Thomas, no quiero asustarte, dijo rápidamente girándose para mirarla. Solo quiero decir que a veces ves a una persona y sabes que ha caminado por el fuego y no se quemó. Solo aprendió a soportar el calor. Ella no sabía qué decir a eso, pero no lo necesitaba. Él no lo había dicho para impresionarla. Lo había dicho porque era verdad. El viento gimió una vez más a través de las grietas de la madera más suave ahora que la tormenta se había calmado pero Julia no se reclinó en una silla y se ajustó la colcha alrededor de los hombros el fuego proyectaba sombras en las paredes que bailaban como fantasmas liberados de sus ataduras y en algún lugar profundo dentro de ella un destello de calidez de posibilidad. Comenzó a brillar te quedarás unos días dijo suavemente ya más afirmación que pregunta no tengo ningún otro lugar ella. Respondió igual de suave entonces aquí es donde estás asintió y cerró los ojos no en el sueño sino en descanso por primera vez en días un golpe rompió el silencio Julia se estremeció enderezándose Thomas estaba de pie en un segundo rifle en la mano el golpe se escuchó de nuevo esta vez más fuerte más insistente se movió hacia la puerta silencioso su respiración y levantó. El pestillo al otro lado estaba un hombre empapado hasta los huesos ojos abiertos y veloces no era joven ni viejo con una cicatriz irregular en su mejilla y un revólver enfundado firmemente contra su cadera parecía problemático y olía como un también por la noche el hombre dijo nombre cal perdón por molestar mi caballo se rompió una pierna como una milla atrás he estado caminando desde que la tormenta casi me ahogó Thomas no bajó el rifle perdiste tal vez solo buscas un lugar cálido para secarme me iré al amanecer Julius se quedó moviéndose junto a Thomas sin tocarlo pero lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo.
Silencioso no confiaba en el hombre de la puerta, sus ojos la recorrieron calculando como si tratara de ubicar la vieja. Solo Cal preguntó, sonrisa a medio formar. ¿Está conmigo?, dijo Thomas bruscamente. Julia no se inmutó, se encontró con la mirada del extraño directamente. No necesitaba ser rescatada, pero se sentía bien ser reclamada, aunque sea solo por protección. Thomas dio un paso atrás y abrió la puerta a la mitad. Puedes entrar por la noche, solo en el piso. Si intentas algo acabaré contigo. Cal levantó las manos en fingida rendición. Ni se me ocurriría. La cabaña se sintió más pequeña una vez que estuvo dentro. Julia mantuvo su distancia, volviendo a su lugar junto al fuego. Observó cómo Thomas le daba una manta al hombre, mantuvo el rifle a su alcance y se sentó entre el visitante y ella sin decir otra palabra. Que él se estiró cerca de la puerta, pero Julia notó que sus ojos nunca se cerraron del todo. Estaba escuchando, esperando. El aire se volvió denso de nuevo, no con comodidad esta vez, sino con tensión. La tormenta afuera había terminado, pero otra acababa de entrar más tarde. Una vez que el fuego se había atenuado y la habitación se había calmado, Julia susurró: ¿crees que es un problema? Thomas no abrió los ojos. Sé que lo es. ¿Qué hacemos? Nos encargaremos de ello, dijo simplemente, y eso fue suficiente. La colcha alrededor de sus hombros ahora se sentía más pesada, como una armadura. La cabaña ya no se sentía como un refugio de la tormenta, se sentía como un campo de batalla, con fuego como antorcha y silencio como escudo, pero ella no tenía miedo ya no. La mañana se deslizó en la cabaña lenta y gris, arrastrando el aroma de la tierra húmeda y la ceniza. Julia removió primero el calor del fuego moribundo que apenas se aferraba al aire. Parpadeó para alejar la niebla del sueño y se incorporó la colcha de retazos que caía de sus hombros. Su mirada se desvió hacia la puerta, donde el extraño Cal todavía yacía envuelto en la manta de repuesto, pero su respiración también estaba mal, incluso para ser escenificada. Se quedó de pie lenta y silenciosa. Las tablas del piso crujían suavemente bajo sus pies descalzos. Sus ojos encontraron a Thomas. Él ya estaba despierto, sentado en una silla cerca de la mesa, una taza de café negro acunada en sus manos, su rifle apoyado contra la pared al alcance de la mano. La miró y en esa mirada compartieron todo lo que necesitaban decir. El hombre seguía siendo peligroso. Julia se movió hacia la pequeña estufa, poniendo una olla para calentar más agua. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente estaba acelerada. Algo sobre la llegada de Cal se sentía extraño, forzado. Sus ojos habían escaneado la habitación demasiado a fondo, sus preguntas demasiado casuales. Los hombres como él no llamaban a menos que tuvieran algo que ganar. Cal se movió finalmente, gimiendo y sentándose como si despertara naturalmente por la mañana. Dibujó voz áspera: por un resfriado agradezco la hospitalidad. No todas las personas de este lado del río son tan generosas. Thomas no respondió, observó al hombre con la paciencia de un cazador. Julia sirvió el café y se lo ofreció a Cal sin decir palabra. Él lo tomó, su sonrisa torcida y aceitosa. ¿Tú también demasiado casado?, preguntó bebiendo. No, Thomas respondió, podría haberme engañado. Miró a Julia otra vez. Demasiado tiempo. Cuídense el uno al otro como si hubieran estado juntos años. Julia no se inmutó. Nos cuidamos solos. La voz de Thomas llegó a continuación, fría como un manantial de montaña. ¿Qué te trae por aquí? Cal, te lo dije. Caballo. Se rompió una pierna. Gracioso. Tormenta. Fue malo, pero no llegó rápido. Solo un tonto entraría en él sabiendo que no hay cobertura para mí. Ket bajó la copa despacio y deliberado. Tú, Cami, tonto. Thomas no parpadeó. Solo se preguntó por qué un hombre sin mochila, sin alforja y con una camisa limpia cojeaba hacia las cabañas en busca de refugio. La habitación se quedó en silencio. Incluso el viento de afuera pareció detenerse. La sonrisa de Cal no se desvaneció, pero se tensó. Tienes una mente suspicaz del demonio. La experiencia de Beckett lo enseña. Julia se mueve ligeramente, colocándose entre la estufa y el gabinete donde Thomas guardaba su arma. No sabía qué pasaría, pero su cuerpo ya se estaba preparando para ello. La rigidez en su espalda se desvaneció. Sus dedos se curvaron, listos para actuar. No tengo nada en contra de ti, Cal dijo, solo necesito un lugar para cabalgar esta noche. Estaré en camino pronto, ya que he comido. Thomas se puso de pie despacio y deliberado y se sirvió más café. No irás a ningún lado. Dijiste que tu caballo se rompió una pata. Sé. La sonrisa de Se vaciló. Thomas agregó. No hay huellas frescas afuera, ni señal de un caballo. Julia observó cómo los dedos de Cal se acercaban. La manta a su lado dio medio paso hacia el armario. Entonces sucedió. Cal se abalanzó no por el café ni por la puerta, sino por el rifle de Thomas, pero Thomas lo había esperado. Agarró la culata del arma justo antes de que la mano de Cal se cerrara alrededor del cañón. Los dos hombres forcejearon gruñendo, la silla raspándose hacia atrás mientras luchaban por él.
Control. Julia no gritó, no se congeló, abrió un armario, sacó el pequeño revólver y lo amartilló. Suéltelo, dijo Biou como acero. Cal se congeló jadeando, su mano todavía fija en el rifle. Sus ojos se dirigieron al revólver apuntando directo a su pecho. Dije suéltelo, repitió Julia. Que él soltó lentamente su agarre. Thomas retrocedió levantando el rifle para apuntar directamente al intruso. Julia se mantuvo firme. No pareces gran cosa, Cal. La burlaste, vieja, con una pistola. Tú tampoco pareces gran cosa, respondió. Pero aquí estamos. Thomas señaló con la barbilla hacia la puerta. Sal ahora, no tengo a dónde ir. Ese no es nuestro problema, espetó Julia. Entraste mintiendo. Es suficiente. Que él respiró hondo sopesando sus probabilidades. Debió haber visto así algo en sus rostros, algo inquebrantable, porque murmuró una maldición y se movió hacia la puerta. ¿Alguna vez te volveré a ver? Thomas advirtió, no esperaré a que hagas el primer movimiento. Cal se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró de golpe detrás de él. La mano de Julia no bajó hasta que el sonido de pasos se desvaneció en el silencio húmedo de la mañana. Luego exhaló y dejó el revólver sobre la mesa. Thomas la miró con una expresión larga e ilegible en su rostro. ¿Manejas eso bien? Yo he manejado peores. Le sirvió una taza de café recién hecho y la puso frente a ella. Tienes más agallas que la mayoría de los hombres que he conocido. Ella tomó la taza asintiendo. Gracias. Ser tratada como si fuera frágil durante 50 años le hará eso a una mujer. Thomas se sentó. No volvieron a hablar por un rato, ambos sorbiendo su café y escuchando al mundo recuperar su calma. Más tarde, después de un desayuno hecho en silencio, salieron juntos. La lluvia había pasado, el cielo colgaba bajo y gris, pero la tierra parecía más limpia, lavada de su polvo y tensión. Las huellas que Cal dejó atrás eran poco profundas y dispersas. No había ido muy lejos. Julia notó la dirección y se giró hacia Thomas. ¿Crees que volverá? Thomas asintió. Si no es hoy, entonces pronto. Entonces deberíamos estar listos. Tengo una escopeta y 2 rifles, tengo una aguja y agua hirviendo, dijo. Eso lo hizo reír, un ladrido corto de diversión que rompió la tensión. Regresaron adentro. Julia ayudó con las reparaciones de un poste de cerca roto. Después del almuerzo se arremangó sus manos rojas y ampolladas. Thomas la observó trabajar, no por duda, sino con una silenciosa admiración. Ella nunca pidió descanso, nunca pidió ayuda, simplemente hizo lo que había que hacer. Por la noche la cabaña se sentía menos como un lugar de refugio y más como una fortaleza, no en sus muros o sus armas, sino en la forma en que se movían ahora juntos sin palabras. Seguro. Durante la cena Thomas finalmente dijo: hay un baile en la ciudad el sábado. Julia levantó una ceja. No bailas bien, pero pensé que tal vez podríamos ir darle a la ciudad algo de qué hablar. No te preocupa lo que dirán. Traje a la mujer más digna de 3 condados. La boca de Julia se torció en una sonrisa. Lo pensaré, dijo ella. Asintió sin presionar, pero algo cálido se extendió en su pecho, pequeño y silencioso y persistente. Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos, Thomas habló de nuevo. Sabes que Arland Pike es un cobarde. Los cobardes siempre se esconden detrás de las reglas, dijo ella. Demasiado viejo, demasiado pobre para jugar. Ponen excusas para no tener que admitir que tienen miedo de las mujeres fuertes. Tú no eres solo fuerte, Thomas, dijo. Eres intrépida. Ella lo miró, espuma goteando de sus dedos. No estoy aterrorizada, pero actúo de todos modos. Esa es la diferencia. Sus ojos se encontraron en el momento en que Thomas se estiró un paso más cerca. Me gustaría cortejarte como es debido, dijo. Si me dejaras. Julius lo estudió por un largo momento. No soy una chica, no estoy aquí para ser mujer como una. No quiero una chica, él respondió. Quiero una mujer que sepa lo que quiere, que sepa lo que vale. Se secó las manos con un paño y dijo entonces: supongo que puedes empezar con un baile el sábado. Sonrió, pero antes de que pudiera disfrutar de la ligereza del momento hubo un golpe en la puerta. Thomas ya estaba alcanzando el rifle. Julia agarró el revólver, abrió la puerta despacio y con cuidado. No era Cal, era Aren Pike. Parecía más limpio de lo que recordaba. Mejor. Julia estaba nerviosa, dijo. Vine a disculparme. No se hizo a un lado. Me equivoqué. Dijo que te juzgué demasiado rápido. No me di cuenta de la clase de mujer que eres. No. Dijo que te diste cuenta. Simplemente no. ¿Te gustó? Tragó saliva. Quiero arreglarlo. Traje una licencia. Tengo testigos en la ciudad. Si regresas, me casaré contigo a espaldas de ella. Thomas no se movió. Julia sostuvo el marco de la puerta y miró a Harlin por un largo y silencioso segundo. Luego sonrió no amablemente. Me diste la espalda frente a todo el pueblo. Dejaste que se rieran de mí. Me llamaste demasiado vieja para ser esposa y ahora que alguien más me ve, de repente valgo tu tiempo. Cometí un error. No, dijo que simplemente no creías que encontraría a alguien que pudiera ver más allá de mis oídos. Dio un paso atrás y cerró la puerta. El pestillo hizo clic. Thomas levantó una ceja. No esperaba eso hoy. Sí, dijo que los hombres como Harlan siempre regresan cuando se dan cuenta de que no los estás esperando. Regresó a los platos tarareando suavemente. Thomas se inclinó en la puerta.
Observándola en el espacio entre ellos, algo firme había echado raíces. Dignidad no solo había sido defendido, había sido reclamado. El cielo era una acuarela de violeta y rosa mientras el crepúsculo se posaba sobre Rallings desde la colina cerca del límite del pueblo. Julia podía ver el campanario de la capilla captando la última luz ámbar del día proyectando largas sombras sobre los caminos de tierra y los edificios deteriorados por el clima. Ella estaba de pie junto a Thomas, con las manos apretadas frente a ella, los bordes de su show ondeando en la brisa fresca. No habían hablado mucho desde la visita de Arland hace 2 días. No lo habían necesitado. El silencio entre ellos había adquirido un nuevo peso, ya no hueco, pero lleno de comprensión. Debajo de ellos la música flotaba débilmente desde el salón comunitario. El baile había comenzado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Thomas, inclinando su sombrero hacia atrás lo suficiente para que ella viera la duda tirando de su frente. No, ella respondió con una sonrisa de arroz, pero me voy de todos modos. Él le ofreció el brazo, ella lo tomó. El camino hacia el pueblo fue tranquilo, salvo por el crujido de las botas sobre la grava y el susurro ocasional del viento en la maleza mientras se acercaban al salón. Las voces y las risas se derramaban por las puertas abiertas. El sonido hizo que el estómago de Julia se revolviera. Años de ser ignorada no se borraron fácilmente, pero mantuvo la cabeza alta. El pasillo vibraba con movimiento. Las parejas giraban en la pista de baile improvisada. Violines y banjos los guiaban. Las velas parpadeaban en los apliques a lo largo de las paredes. Olía a sudor, whisky y serrín, y luego, como si estuviera escrito, todas las cabezas se giraron. Julia Crowley con su sencillo vestido lila y su cabello plateado recogido entró junto a Thomas Beckett. La habitación se detuvo solo un segundo, pero lo suficiente como para sentirlo en su pecho, el mismo calor de humillación que había sentido en ese andén del tren, pero esta vez no se encogió. Sostuvo sus miradas una por una y ninguno de ellos pudo sostener la suya por mucho tiempo. Thomas asintió cortésmente a los que reconoció y la condujo a través de la multitud. Los susurros lo siguieron como polvo que arrastran botas. Pero no importaban. Baila conmigo, dijo ella. Dudó. No lo he hecho en años. Yo tampoco. Seremos terribles. Se rió entre dientes a pesar de sí misma. Eres persistente. Te veo, Julia, y no me detendré. Tomó su mano. Los primeros pasos fueron incómodos. Pies torpes y giros fuera de control, pero la risa llegó con facilidad y pronto el ritmo regresó, tal vez no a sus cuerpos sino a sus corazones. Ella estaba cálida de adentro hacia afuera. Bailaron otra vez y luego otra vez y lentamente las escaleras se desvanecieron, los susurros embotados, la gente volvió a sus propias vidas, algunos incluso sonrieron. Julia dejó la pista sin aliento. No había sonreído así en años, sus mejillas dolían y su corazón vibraba con algo salvaje y libre. Salió al porche. Dejando que el aire de la noche la refrescara, las estrellas comenzaban a asomar a través del lienzo índigo de arriba. Se apoyó en un poste y cerró los ojos. Una voz rompió la quietud. ¿Realmente lo elegiste? Sus ojos se abrieron de golpe. Arland estaba parado justo más allá del alcance de la linterna, brazos cruzados, ojos entrecerrados con incredulidad. Yo no lo elegí, ella dijo. Él me eligió como soy. Sin disculparse dio un paso adelante. Volví, traté de arreglarlo. Regresaste porque viste que alguien más me quería. Ella respondió. No porque tú lo hicieras. Su mandíbula apretada. Me avergonzaste delante de todo el pueblo y me has humillado delante de extraños, dijo ella dando un paso adelante. La diferencia es que me recuperé. Él negó con la cabeza. Es viejo, no tiene nada. Tengo tierra, una casa. Podría haberte dado más. No, ella dijo. Biou, como el acero habrías tomado más. Mi orgullo, mi fuego, fuego, mi alma, todo por la ilusión de un nombre en papel. Estás cometiendo un error. El siseó. Julia entró en la luz, ojos brillantes. No cometí el error de pensar alguna vez que tu carta significaba algo. Detrás de ella la puerta se abrió con un crujido. Thomas apareció, rostro ilegible, pero cuerpo tenso. ¿Todo bien? Él preguntó. Julia no rompió la mirada con Arlon, solo arreglando viejos asuntos. Arlon se volvió hacia Thomas. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que la gente simplemente va a olvidar que tiene el doble de edad que las chicas que podrías haber tenido? No quería una chica, dijo Thomas, voz baja. Quería una mujer que no corriera cuando las cosas se pusieran difíciles. Aarón se burló. Te arrepentirás. La voz de Julia cortó la tensión. Vete. La miró, algo cruel detrás de sus ojos. Luego, demasiado rápido para detenerse, se movió. Un destello de acero brilló en la luz de la linterna. Cuando Arlon se abalanzó sobre Thomas, se paró frente a ella justo cuando la hoja se arqueó. Julia gritó y tomó el revólver en su cintura. Thomas había insistido en que lo llevara esta noche por si acaso, pero antes de que sus dedos se cerraran.
Alrededor del mango Thomas golpeó con el puño la cara de Harlin. La hoja cayó al porche. Arlon se tambaleó hacia atrás sangrando por la nariz. Aturdido Thomas no habló, no lo necesitaba. Apuntó el revólver. Ojos oscuros e inquebrantables. Toma eso, dijo, y será lo último que toques. Arland se tambaleó, miró entre ellos, y luego se dio cuenta de que no le quedaba poder aquí. Se dio la vuelta y huyó hacia la noche. El silencio regresó al porche interior. La música seguía sonando. Inconsciente, Julia dejó escapar un suspiro tembloroso. Le temblaban las manos. Thomas se giró hacia ella. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, solo enojada. Él se acercó, tocó su rostro suavemente. Eras magnífica. Ella rió, un solo suspiro que se convirtió en algo más suave. Lo siento, arruinó el baile. Él no arruinó nada. Thomas dijo, demostró algo. ¿Qué es eso? Que tu valor nunca ha dependido de la aprobación de hombres. Como en las palabras aterrizaron en algún lugar profundo donde años de silencio y dolor habían enterrado partes de ella y desenterraron algo brillante. Tenía miedo. Dijo, miedo de que nadie me volviera a ver. Te vi en el momento en que te encontré de pie bajo la lluvia. Respondió una mujer que vino hasta aquí por amor y no se rompió cuando le falló. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, una cinta de terciopelo deshilachada en los bordes. Esto era de mi esposa, dijo, que se la ató alrededor de la muñeca todos los días después de casarnos. Cuando ella falleció la guardé pensando que tal vez nunca se la daría a otra mujer. Julia la miró fijamente, se quedó sin aliento. Quiero que la tengas, dijo. Tomó la cinta. Dedos reverentes. Thomas no estaba pidiendo un pasado. Le estaba ofreciendo un futuro. No soy lo que la mayoría de los hombres quieren. Susurró, no soy la mayoría de los hombres. Dijo, y tú eres todo. No sabía que necesitaba. Su voz vaciló. Esto es real. Tomó su mano y la presionó sobre su pecho. ¿Sientes que es tuya? Se inclinó hacia él, luego frente a la suya, dejando que el silencio se asentara como polvo después de la tormenta. Una nueva vida no siempre comienza con trompetas y desfiles. A veces comenzaba en un porche iluminado por linternas, con el pasado finalmente detrás de ti y un hombre dispuesto a luchar a tu lado en lugar de delante de ti. Más tarde esa noche, mientras caminaban a casa bajo un campo de estrellas, Julia pensó en todo lo que había temido: ser demasiado vieja, demasiado tarde, demasiado olvidada, y sonrió. No había sido demasiado vieja, solo había estado esperando a un hombre que la viera así. Que si alguna vez te has sentido descartado, olvidado, se pasa por alto. Recuerda esto: algunas historias no florecen hasta finales de la primavera, pero florecen más brillantemente. Por eso, si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios, y nunca olvides que no hay fecha de vencimiento en el amor.